Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a estudiar el tema de Reforma Protestante, parte 2. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer algunos datos biográficos de dos líderes reformistas religiosos, como son Juan Calvino y Enrique VIII. Van a poder explicar la evolución histórica del calvinismo y el anglicanismo en Europa. El calvinismo debe su nombre a que el líder que dirigió este movimiento religioso fue Juan Calvino. El calvinismo es un movimiento protestante, un movimiento de reforma religiosa, específicamente en el país de Suiza. Vamos a hablar un poco de la biografía de Juan Calvino. Él nace en el año 1509 y fallece en el año 1564. Él fue un monje y abogado francés de formación humanista. Él fue teólogo. Eh, Huye de Francia ya que fue perseguido por el gobierno del rey Francisco I debido a sus creencias y a sus posturas reformistas. Por eso él es obligado a huir de su país natal. Él es francés. Entonces viaja a Suiza, viaja a la ciudad capital de Suiza, a Ginebra, donde comienza a difundir sus ideas reformistas religiosas con el respaldo de la burguesía local, estableciendo en Suiza una dictadura religiosa sustentada en sus planteamientos. Juan Calvino escribe una obra llamada La institución de la religión cristiana en el año 1536. En esta obra, él sostiene que todos los oficios de los seres humanos que puedan existir, como por ejemplo sastres, tejedores, zapateros, ¿sí? Se conviertan en la fuerza laboral ideal, es decir, en un pujante trabajador, eficiente y que acepte las dificultades salariales porque así lo ha querido Dios. En otras palabras, en esta obra Juan Calvino nos decía que las personas nos debemos convertir en personas fanáticas del trabajo. Debemos vivir solamente para el trabajo. Y si tenemos mal pago en el trabajo, debemos de aceptarlo porque así lo ha querido Dios. Entonces vemos que ahí que el planteamiento de Juan Calvino, ¿sí? Fuera del sector religioso, también tiene un punto de vista ahí económico, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que ver por, no por gusto, la burguesía de Suiza lo apoya, ¿sí? Con el objetivo de poder explotar más a los trabajadores o a los obreros, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los planteamientos de Juan Calvino? Al igual que Martín Lutero, él comparte muchas cosas con Martín Lutero. Por ejemplo, solamente aceptaba los dos sacramentos, ¿no? El bautismo y la Eucaristía. También negaba el papel intermediario entre Dios y los hombres. En otras palabras, negaba la jerarquía eclesiástica, negaba el papa, negaba también a los obispos, arzobispos, párrocos, etcétera, ¿sí? También rechazaba el culto a los santos, a las imágenes, por considerarlo como si fuera una actividad pagana, ¿no? Entonces comparte algunos planteamientos de Martín Lutero, planteamientos luteranos, pero donde discrepa con Martín Lutero era con respecto a a los merecedores de la salvación, quienes deben de ser salvados por Dios según Juan Calvino, ¿ya? A esta diferencia que hay entre el planteamiento de Juan Calvino y el Martín Lutero, ¿cuál es la diferencia? Es que Calvino hablaba de la predestinación de la vida, ¿sí? ¿En qué consiste esto de la predestinación de la vida? ¿Sí? Él argumentaba que algunas personas están destinadas a la vida eterna y otras a la eterna condenación. En otras palabras, nacía una persona y ya estaba destinada
al cielo o al infierno, a la vida eterna o a la vida de condenación, ¿sí? Eso no planteaba Martín Lutero, eso solamente lo planteaba Juan Calvino, y a esa diferencia se le conoce como la predestinación de la vida, ¿sí? Es ahí donde no concordaban con Martín Lutero. Juan Calvino creó un gobierno teocrático en Ginebra, o sea, un gobierno religioso, donde la iglesia calvinista, en este caso, intervenía en todos los aspectos de la vida de la población, bajo el argumento de mantener una recta vida ética y religiosa ligada a los fundamentos del Evangelio. Por ello es que Juan Calvino prohíbe en su gobierno religioso las fiestas, prohíbe también la cabellera, la ropa ceñida, el licor, todo vicio, ¿no? Las drogas, la usura y el libre albedrío son prohibidos por Juan Calvino en su gobierno religioso, ya que él consideraba a estas actividades, se puede decir, provocadoras del pecado y por lo tanto que guían a la persona a la eterna condenación. La comunidad calvinista debía disciplinarse y dedicarse solamente al trabajo profundamente. Recuerda, antes que apareciera Juan Calvino en Suiza, ¿sí? Existieron otros personajes que cuestionaron a la Iglesia Católica en este país. Uno de ellos fue Ulrico Zwinglio, ¿sí? Ulrico Zwinglio, el cual nació en Suiza en el año 1484 y muere en 1531. Este señor Zwinglio predica en todas las ciudades o cantones del actual país de Suiza. Él predicaba la relación espiritual entre el hombre y Dios y criticaba los abusos de la Iglesia católica, argumentando abolir los monasterios, ¿sí? Entonces Ulrico Zwinglio fue el primer protestante en Suiza, fundador de la Iglesia Reformista Suiza y ya consolidada por este señor llamado Juan Calvino, que tiene un origen francés, pero que huye de Francia debido a sus ideas religiosas y se establece en, en Suiza. Esto provocó la reacción radical de la nobleza feudal suiza, católica suiza, quienes lo enfrentaron y lo derrotaron en la batalla de Capel, hasta que llegó Juan Calvino. Entonces, resumen de el planteamiento religioso de Juan Calvino, lo podemos resumir en dos. Él argumentaba muchas cosas junto con Martín Lutero, coincidían, pero donde se diferenciaban era en cuanto a la predestinación de la vida. Algunos están destinados a la vida eterna y otros al infierno. También planteaba Juan Calvino que el ser humano solamente debe dedicarse al trabajo, olvidando toda actividad social o de relajo, por considerarla provocadora del pecado. Bien, ahora vamos a hablar del anglicanismo, que es el movimiento protestante ¿dónde? En Inglaterra. En Francia, perdón, en Suiza se llama calvinismo. En Alemania, luteranismo. Y en Inglaterra se llama anglicanismo. El líder religioso de este movimiento protestante en Inglaterra es Enrique VIII, este rey inglés que ustedes pueden ver en esta imagen. ¿Sí? En un inicio, este rey había respaldado al Papa. Incluso estaba casado con una señora católica llamada Catalina de Aragón, que era nada más y nada menos que la tía del rey Carlos I o Carlos V de Alemania. ¿Sí? En otras palabras, él estaba casado con una familiar del rey de España y por lo tanto, en un inicio, las relaciones entre Enrique VIII y España y el catolicismo eran buenas. Pero Enrique VIII buscaba ejercer un control absoluto de las tierras,
buscaba también el control de los impuestos de la Iglesia Católica, como el diezmo, por ejemplo. Entonces, esto hizo que este rey aprovechara la oportunidad para separarse del catolicismo. Recuerda que con Catalina de Aragón, el rey Enrique VIII no tuvo hijos varones. Este rey buscaba un heredero al poder. Sabemos todos que para que sea un heredero tenía que ser un hijo varón, y no lo tenía con Catalina de Aragón. Entonces, ese fue el pretexto que utilizó Enrique VIII, ¿ya? Para solicitar al Papa de esos tiempos anular su matrimonio. En otras palabras, le solicita al Papa el divorcio con Catalina de Aragón, ¿sí? Eh, entonces, el Papa de esos tiempos inmediatamente rechaza este pedido por parte de Enrique VIII, ¿sí? Iniciándose así entonces la reforma protestante en Inglaterra. El pretexto para romper con la Iglesia Católica fue el rechazo del Papa a aceptar su divorcio con Catalina de Aragón. En rebeldía, lo que hizo Enrique VIII fue casarse, ¿no? Casarse por segunda vez con otra señora, con Ana Bolena. Entonces, el Papa Clemente VII, acá lo podemos ver, ¿sí? Clemente VII lo excomulga a Enrique VIII en 1533. ¿Qué significa excomulgar? Lo sacaba de ser parte o miembro de la Iglesia Católica. Enrique VIII ya no formaba más parte de la Iglesia Católica. Eso solamente lo puede hacer un líder religioso, como es en este caso el Papa Clemente VII. ¿Sí? En respuesta, el Congreso o el Parlamento inglés, que ya se había enfrentado al catolicismo, que estaba conformado también por nobles aburguesados y que buscaban controlar el poder que tenía la Iglesia Católica en Inglaterra, ¿ya? Entonces, estos parlamentarios ingleses emiten la ley de supremacía, donde se declaraba que el rey era la única autoridad religiosa en Inglaterra, superior al Papa. ¿Sí? El Papa no tenía poder en Inglaterra luego de esta ley de supremacía. ¿Sí? De ahí viene el nombre de supremacía. Se nombraba entonces con esta ley de supremacía como jefe religioso y centralizador de los ingresos eclesiásticos al rey, al monarca Enrique VIII, quien lograba así establecer de manera paulatina, poco a poco, el dominio absolutista en Inglaterra y rompiendo de manera absoluta con el catolicismo. Ahora, el cobro del diezmo no iba a ir a la Iglesia Católica, sino que iba a ser centralizado por el Estado inglés. Y las propiedades de la Iglesia Católica en Inglaterra fueron secularizadas, es decir, confiscadas o pasaron a manos del Estado inglés. Y el nuevo gobierno, bueno, y el gobierno o el reino de Enrique VIII adopta así los principios religiosos calvinistas. Acá podemos ver a la primera esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón, y acá la segunda, Ana Bolena. Recuerda que Enrique VIII se casa 6 veces. Para terminar, eh, recuerda, el gobierno de María I, conocida como la Sanguinaria, que era hija de Enrique VIII con Catalina de Aragón y esposa del rey Felipe II de España, restablece el catolicismo luego de la muerte de su padre Enrique VIII y desarrolla en Inglaterra una violenta persecución contra los anglicanos. Pero años más tarde, en 1558, la otra hija de Enrique VIII, Isabel I, conocida como la Reina Virgen, que era hija de Enrique VIII con Ana Bolena, derroca a María I y consolida el anglicanismo en Inglaterra. Bien chicos, espero me hayan entendido. Muchas gracias.